¿Quieres quitarte el apego ansioso y convertirte en una bestia emocional? Entonces escucha esto con atención. No estás roto, no eres demasiado sensible. Lo que tienes es una maldita programación emocional que alguien más te metió y hoy la vamos a arrancar. Este no es un video de autoayuda. Es una cirugía brutal para desinstalar tu dependencia y reconfigurarte como un estratega afectivo. Vas a descubrir cómo nace tu ansiedad de apego, cómo te conviertes en esclavo de quien te ignora y por qué sigues idealizando a quien no te da nada. Pero sobre todo, vas a aprender cómo cortar ese patrón desde la raíz y reconstruirte con un nuevo código, un código frío, lúcido y dominante. Cada técnica que vas a ver está basada en principios reales de manipulación emocional y reprogramación mental. ¿Quieres conseguir más poder? Consigue el manual que te dejé en el link del perfil. Sígueme en Facebook y en YouTube. Hoy no solo entierras al necesitado, hoy despiertas a la criatura emocional que nadie podrá controlar. Secreto 1. Reconoce la herida original. ¿Sabes qué es lo más peligroso del apego ansioso? Que no empieza en el amor, empieza en la infancia. El problema no es la persona que no te responde los mensajes, ni quien se aleja justo cuando te habías ilusionado. El verdadero núcleo del apego ansioso es mucho más profundo. Nace cuando, de niño, aprendiste que el afecto era intermitente, que a veces te daban amor y a veces no. Y ahí comenzaste a formar el patrón de supervivencia, hacer todo por no ser abandonado. Si alguna vez sentiste que tenías que ganarte el cariño, que había que portarse bien, no molestar, no enojar a nadie para que te quisieran, entonces ya estabas siendo entrenado, no para amar, sino para suplicar afecto. Y cuando eso se repite en el tiempo, se instala como identidad. Creces creyendo que tu valor depende de la respuesta de otros, y ahí es cuando, en la adultez, tu cerebro interpreta el desinterés como una señal para intentar más. Esa es la trampa. El apego ansioso no es amor, es hambre. Hambre emocional mal resuelta. Y lo más cruel es que te convierte en adicto a quienes no te lo dan. ¿Por qué? Porque tu mente aprendió que esa intermitencia significa valor. Si alguien te ignora y luego aparece, tu sistema emocional lo interpreta como una validación dorada. Pero es un espejismo. Estás atrapado en la misma lógica que un perro hambriento que repite trucos para que le den una caricia. Y tú no naciste para eso. La primera forma de destruir el apego es desnudar esta mentira interna. No eres débil, fuiste condicionado. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de idealizar a quien te hace sufrir. Lo ves por lo que es, un disparador de tu herida, no tu alma gemela. Porque el apego ansioso no tiene que ver con la persona en sí, sino con lo que representa. Un símbolo de la carencia que arrastras y que ahora vas a comenzar a erradicar. Quiero que lo entiendas con una frase. No estás buscando amor, estás buscando reparación. Y la reparación no se consigue con otro cuerpo, se consigue contigo. Empieza el proceso de desarme. Quítale la máscara al amor romántico, deja de llamar pasión a lo que es ansiedad. Y entonces estarás listo para el siguiente paso, romper el ciclo de la validación, destruir esa adicción a ser visto, escuchado, aceptado. Y ahí es donde entramos al siguiente secreto. Secreto 2. Rompe el ciclo de la validación. ¿Sabes cuál es la cadena más invisible y más poderosa que controla a millones? El deseo de ser validado. Esa necesidad interna de que alguien te diga que estás bien, que te ve, que te elige. Pero aquí va la verdad cruda. Mientras necesites aprobación para sentirte completo, serás esclavo. La validación es la droga de los emocionalmente rotos, y el apego ansioso es su síntoma más evidente. Desde que abrimos los ojos al mundo, nos enseñan a buscarnos en el reflejo del otro. Eres bueno si te quieren. Eres importante si te eligen. ¿Y qué pasa cuando eso se convierte en tu núcleo? Que entregas el control total de tu estado emocional a quien apenas te contesta los mensajes.
Tu día depende de si esa persona te escribe. Tu autoestima se tambalea con una historia de Instagram. Tu paz mental queda atada al algoritmo emocional de alguien más. Eso no es amor, es servidumbre emocional. Y lo peor es que lo normalizamos. Llamamos estar enamorado a estar en alerta constante, revisando el celular como si de eso dependiera nuestra existencia. Porque nos volvemos adictos al pico de dopamina que da la atención, como una ruleta emocional. Hoy te mira, mañana no. Y tú sigues girando, no porque lo ames, sino porque necesitas ese chispazo de validación para sentir que vales. Aquí es donde tienes que volverte brutalmente honesto contigo mismo. Pregúntate, ¿estoy con esta persona porque la amo o porque no quiero sentirme invisible? Esa pregunta puede doler, pero te libera, porque la mayoría no ama. Simplemente no soporta la idea de no importar. Y cuando descubres eso, cuando lo dices en voz alta, la ilusión se quiebra, y tú empiezas a respirar por fin sin ese tubo de oxígeno prestado. ¿Cómo rompes ese ciclo? Tienes que aprender a retirarte de la necesidad de ser validado. Silencio, frialdad, desconexión. No porque no sientas, sino porque eliges dejar de mendigar. Al principio va a doler. Vas a sentir que te estás apagando, pero no te estás apagando, te estás desintoxicando. Estás matando la costumbre de recibir energía desde afuera para empezar a generarla desde adentro. El silencio es incómodo, sí, pero también es el útero donde nace la bestia emocional. Y quiero que te grabes esto. Aquel que ya no necesita ser visto, se vuelve imposible de ignorar. Porque el que no busca ser aprobado, impone. El que no suplica atención, la atrae. No desde la necesidad, sino desde la energía contenida, desde esa presencia que no se gasta en agradar. Cuando ya no te importa gustar, proyectas algo que aterra, libertad emocional. Y eso, en esta era de dependencia, es poder puro. Ahora que estás rompiendo con la adicción a la validación, es momento de dar un salto aún más grande, apagar la expectativa de reciprocidad. Porque el próximo secreto te enseña a amar, sin esperar nada, y eso te hace invulnerable. Prepárate. Secreto 3. Desconecta tu necesidad de reciprocidad. La mayoría ama como un contrato, como si el afecto fuera una moneda de intercambio. Te doy atención, te doy tiempo, te doy lealtad, pero espero que me devuelvas exactamente lo mismo. Y cuando eso no sucede, estalla el drama. Pero te tengo una verdad que si logras encarnar, va a volverte emocionalmente indestructible. El verdadero desapego nace cuando ya no necesitas que te den lo que tú das. La necesidad de reciprocidad es una trampa disfrazada de justicia, porque parece lógica. Doy mucho, merezco mucho. Pero en el fondo es una forma refinada de control. Quieres que el otro actúe como tú, que sienta igual, que reaccione como si llevara tu mismo mapa emocional. Y si no lo hace, lo interpretas como rechazo, abandono o traición. Pero no lo es. Simplemente no eres el centro del universo del otro. Y ahí, si sigues atrapado en la expectativa, te rompes. El apego ansioso se alimenta de esta expectativa constante. Te entrega al otro con la esperanza secreta de que te devuelva en la misma proporción. Pero eso no es entrega, es una apuesta emocional. Y por eso pierdes tanto, porque esperas. Esperas mensajes, esperas reciprocidad, esperas gestos que confirmen que tú importas. Y mientras esperas, sufres, porque estás poniendo tu paz en una balanza que tú no controlas. ¿Quieres ser libre? Aprende a amar sin esperar. No te hablo de conformismo, te hablo de poder. Cuando eres capaz de dar sin exigir retorno, estás operando desde la abundancia emocional, desde un lugar donde no dependes, donde si el otro responde, bien. Y si no, sigues, sin dramatismo, sin hundirte, porque tu valor no fluctúa con las acciones ajenas. ¿Te das cuenta?
Ese tipo de presencia es magnética, porque quien no espera, impone, y hay algo más. Cuando desconectas esa necesidad de reciprocidad, accedes a un nivel mental donde el amor ya no es un juego de sumas y restas, sino una expresión de dominio interno. El que ama sin apego no se vuelve débil, se vuelve invulnerable, porque ya no se negocia a sí mismo en la espera de un gesto. Ya no se da para recibir, se da porque quiere y se retira cuando lo decide. Frío, consciente, con estilo. ¿Sabes lo que genera eso en el otro? Inestabilidad, intriga, desequilibrio, porque están acostumbrados a personas que suplican reciprocidad, no a criaturas que entregan y luego desaparecen sin rencor. Por eso el desapego real no repele, seduce, porque demuestra que tú ya no estás encadenado a la expectativa, y quien no espera nada, lo puede todo. Y si logras llegar hasta aquí, ya estás en otra frecuencia. Ahora es momento de ir al siguiente nivel, porque lo que sigue no es solo mental, es fisiológico. Te voy a enseñar a enfriar tu respuesta emocional, a tomar el control de tus reacciones biológicas cuando el apego amenaza con activarse. Prepárate para aprender a congelar la ansiedad en seco y convertirte en una criatura imposible de desequilibrar. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real, desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. Secreto 4. Enfría tu respuesta emocional. ¿Alguna vez sentiste ese nudo en el pecho cuando no te responde? ¿Esa explosión en el estómago cuando ves que en línea no te escribe a ti? ¿La mente girando en círculos imaginando escenarios que ni siquiera existen? Eso no es intuición. Eso es bioquímica descontrolada. Lo que llamas apego ansioso es una tormenta química que se desata dentro de ti. Y si no aprendes a controlarla, no importa cuántas veces digas, ya no me importa. Vas a seguir enganchado. Aquí te digo una verdad cruda que nadie quiere enfrentar. Tus emociones no son tan profundas como crees. Son químicas. Son respuestas corporales programadas por años de experiencia emocional mal gestionada. Cada vez que alguien te ignora, que sientes que no importas, tu cuerpo entra en modo supervivencia. Tu cortisol se dispara. Tu dopamina baja. Tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro real, pero no lo estás. Estás atrapado en un recuerdo emocional del pasado. El secreto está en esto. Si aprendes a reducir la intensidad física de la emoción, puedes romper el hechizo. Puedes desconectarte del bucle mental. Porque una emoción no dura más de 90 segundos, si no la alimentas con pensamientos. Pero lo que tú haces, sin darte cuenta, es amplificarla. Piensas, revives, interpretas, te torturas, y ahí es donde se vuelve un monstruo que te domina. Pero ese monstruo se puede desactivar, y hoy te enseño cómo. Primero, respira como una bestia consciente. Cuando sientas que te vas a romper, que te está ganando la ansiedad, detén todo y respira lento, por la nariz, como si inhalaras poder. 4 segundos dentro, 4 segundos reteniendo, 4 segundos soltando. Hazlo sin pensar, como un acto de control primitivo. Tu cuerpo empieza a entender, no estamos en peligro. Y desde ahí comienza el enfriamiento emocional. Segundo,
Haz contacto con el presente físico. ¿Dónde estás? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás oyendo ahora mismo? El apego ansioso te arrastra al futuro imaginado y al pasado doloroso. Pero si te anclas en el ahora, se quiebra el hechizo. Usa tu entorno como ancla. Observa con detalle un objeto. Nombra colores. Toca tu piel. Activa tus sentidos. Esto es neuroestrategia. Así le quitas oxígeno al fuego del apego. Y tercero, mueve tu cuerpo. El estancamiento físico perpetúa la emoción. Cuando estás paralizado, la ansiedad crece. Pero si caminas, si corres, si haces ejercicio con fuerza, tu biología se reinicia. Y ahí está el truco. El desapego no empieza con pensamientos, empieza con el cuerpo. Quieres dejar de obsesionarte con alguien que no te busca, que no te ve. Pero no puedes solo pensarlo. Tienes que sentirlo físicamente, y eso se entrena. Cuando logras esto, algo brutal ocurre. Empiezas a operar desde la calma, no desde el impulso. Y ahí es cuando la bestia emocional se activa, porque ya no reaccionas, ejecutas. Ya no buscas consuelo, proyectas poder. Y quien te hace sentir ansiedad pierde control sobre ti, porque no hay forma de manipular a quien no reacciona. Y el que no reacciona, domina. Ahora que aprendiste a enfriar tu sistema emocional, el siguiente paso es eliminar la raíz que lo enciende, tu narrativa interna. Porque de nada sirve calmar el cuerpo si sigues contándote las mismas mentiras que te hacen dependiente. En el siguiente secreto, vas a aprender a destruir el guión mental que te mantiene como víctima y reescribirlo como estratega. Prepárate para cambiar tu historia. Secreto 5. Reprograma tu narrativa interna. ¿Por qué sigues atrapado en relaciones que te desgastan? ¿Por qué te cuesta soltar a quien claramente no te elige? Porque no es solo una emoción. Es una historia que te cuentas a ti mismo. Un relato interno donde tú eres la víctima que solo quiere ser amado. El mártir incomprendido que da todo y no recibe nada. Esa narrativa es la prisión más peligrosa que existe, porque está disfrazada de sensibilidad, pero en realidad te está saboteando. Mientras sigas pensando que el problema es que amas demasiado, seguirás justificando tu esclavitud emocional, porque el apego ansioso no es simplemente una forma de sentir, es un sistema de creencias. Es una voz interna que te dice, si dejo de insistir, lo pierdo. Si me alejo, se va con alguien más. Si lo ignoro, me va a olvidar. ¿Y sabes qué tienen en común todas esas frases? Que nacen desde el miedo, no desde el poder. El primer paso para destruir esta narrativa es nombrarla. Deja de llamarla amor. Di lo que realmente es. Miedo al abandono. Necesidad de validación. Obsesión disfrazada de romanticismo. Cuando tienes el valor de ver tu propio discurso con brutal honestidad, la ilusión se derrumba. Y entonces puedes elegir. Porque lo que no se nombra, te domina. Pero lo que se expone, se debilita. Ahora, reemplaza la narrativa. No te quedes en el vacío. Construye una nueva historia interna. Una donde no eres el que sufre por amor, sino el que decide con frialdad a quién entrega su energía. Una donde no necesitas a nadie para sentirte completo, no porque seas insensible, sino porque ya no estás dispuesto a mendigar. Repítelo como un mantra. No necesito reciprocidad para valer, no necesito atención para existir. Yo elijo a quien permito acercarse. Esa voz es la nueva programación. Y no se trata de mentirte a ti mismo. Se trata de crear una identidad emocional poderosa, de transformar tu voz interna en un arma estratégica, porque la forma en que hablas contigo determina cómo te comportas en tus vínculos. Si te repites que sin esa persona no puedes vivir, terminarás actuando como si fuera cierto. Pero si te repites que puedes alejarte sin mirar atrás, esa realidad se activa. Ejemplo, esa noche en la que no te respondió. Antes te habrías dicho, ¿qué hice mal?
Ahora te dices, no responde, se descarta solo. ¿Ves la diferencia? Uno te convierte en esclavo, el otro te pone en control. Y esto no es solo una técnica, es reprogramación. Es tomar las riendas de tu propio relato y convertirte en autor, no en víctima. Porque las víctimas buscan consuelo. Los estrategas crean escenarios. Quiero que entiendas esto. Tu poder emocional no está en lo que sientes, sino en lo que decides pensar sobre lo que sientes. Tú puedes tener ansiedad, puedes tener dudas, puedes sentirte rechazado y aún así actuar como un maldito titán emocional, porque el poder no está en no sentir, está en no obedecerle a esa emoción. Y ahora que tu mente empieza a operar desde otra narrativa, es momento de aplicar una de las armas más frías y efectivas que existen, el silencio como herramienta de poder. En el siguiente secreto aprenderás a usar el contacto cero, no como venganza, sino como una declaración de dominio. Vamos a enseñarte cómo desaparecer sin llorar y hacer que te sientan incluso en tu ausencia. Secreto 6. Usa el silencio como arma. ¿Sabes qué duele más que un grito? El silencio. ¿Sabes qué desarma más que una discusión? Tu ausencia total. El contacto cero no es solo un método para olvidar a alguien. Es una afirmación brutal. Ya no necesito ni tu presencia para sentirme completo. Mientras tú sigas respondiendo, reaccionando, explicando o justificando tu dolor, sigues alimentando el vínculo. Pero cuando entras en silencio absoluto, no solo matas la narrativa emocional, siembras el terror. El que calla, impone. El que desaparece, provoca. Porque el ser humano no soporta el vacío. No entender en qué falló, no saber si te duele, no poder medir tu reacción, lo desquicia. Especialmente si antes eras el que siempre estaba disponible, el que rogaba, el que preguntaba, ¿estás bien? ¿Dije algo malo? ¿Te molesta que te quiera? Ya no. Ahora tu silencio es un escudo, un mensaje, una sentencia. Ya no accedes a mi mundo emocional. Pero atención, el contacto cero real no es una estrategia para que vuelva. Ese es el error de los débiles. Voy a aplicar contacto cero para que me extrañe. Numberesa es una trampa más del apego. El silencio auténtico no espera reacción. Es una retirada desde el poder, desde el principio. No me interesa recuperar lo que me daña, porque cuando callas esperando que el otro sufra, todavía estás atrapado. Pero cuando callas porque ya no hay nada que decir, ahí renaces. El silencio tiene peso, carga energética. Proyecta algo que las palabras nunca podrían. Control interno. Porque solo quien ha logrado enfriar sus emociones puede retirarse sin espectáculo. ¿Te han ignorado antes? ¿Te han dejado en visto? Devuélvelo, pero no como venganza, como indiferencia real. El verdadero desapego no se muestra con rabia, se muestra con vacío total. Y ese vacío deja huella. Y lo más hermoso del silencio es que te devuelve el foco. Dejas de invertir energía en leer señales, revisar estados, buscar sentido en la nada. Toda esa energía vuelve a ti, y con eso puedes empezar a reconstruir tu centro. Porque el contacto cero no es solo con esa persona, también es con tu versión anterior. El tú que rogaba, el tú que esperaba, el tú que se ilusionaba con lo mínimo. El silencio mata esa parte y da paso a otra más letal. ¿Quieres elevar esto aún más? Entonces dirige esa energía, ese foco, ese poder que antes entregabas afuera, hacia ti. Porque el próximo paso no es resistir, es convertirte en tu propia obsesión. En el siguiente secreto aprenderás a usar tu apego residual como combustible para idolatrarte, reconstruirte y convertirte en el centro de tu vida. Prepárate para el ritual de la autoidolatría. Lo que viene transforma.
Secreto 7. Conviértete en tu obsesión. ¿Quieres dejar de obsesionarte con alguien? Entonces conviértete en alguien que te obsesione a ti. Sí, tú, tu cuerpo, tu mente, tu imagen, tu vida. Porque lo que alimenta el apego ansioso no es solo la conexión con otro, es el vacío que dejas sin ti. Cada vez que alguien te quita la atención, el tiempo o la paz, lo que realmente duele no es su ausencia, es tu abandono personal. Has invertido tanto afuera que te quedaste vacío por dentro. Y eso se revierte. Este secreto no es una frase de motivación. Es una estrategia psicológica de reprogramación. Desplazar la energía del deseo externo hacia el fuego interno. Lo que sentías por esa persona, esa intensidad, esa obsesión, ese foco absoluto, debe ser redirigido, no reprimido. No se trata de olvidarlo, se trata de canalizarlo. El truco está en usar lo que ya sientes como combustible para esculpir una nueva versión tuya, más atractiva, más poderosa, más presente. ¿Sabes por qué duele tanto que no te valoren? Porque en el fondo, tú tampoco lo haces. Has priorizado el deseo de que te amen por encima del trabajo de amarte. Te miras al espejo buscando defectos. Te hablas con voz de víctima. Te comparas. Te abandonas. Y entonces esperas que alguien te trate como prioridad cuando tú mismo te tratas como sobras. Aquí se rompe esa lógica. Hoy te conviertes en tu devoción. Haz una lista de todo lo que habrías hecho por esa persona. Cuidar su cuerpo, prestarle atención, enviarle textos, pensar en sus emociones, prepararle detalles, darle validación constante, y hazlo por ti, literalmente. No es cursilería, es estrategia, porque cuanto más te tratas como objeto de valor, más lo proyectas, y más difícil es que alguien vuelva a arrastrarte al rol del mendigo emocional. El que se adora, no ruega. Empieza con lo físico. Transforma tu cuerpo como si fueras una obra de arte viviente. Ejercítate no por salud, sino por culto. Vístete no para gustar, sino para imponer. Mírate al espejo como si fueras una criatura rara, indomable, única. Luego sigue con lo mental. Estudia, invierte en tu mente. Vuelve tu conversación algo hipnótico. Habla menos, observa más. Entra a cualquier lugar y no pidas permiso. Haz que tu sola presencia sea una declaración. Y después, llega lo espiritual. No hablo de religión, hablo de energía, de presencia. Haz rituales contigo. Sal a caminar solo como si fueras tu amante. Hazte regalos. Respeta tu tiempo. Defiéndelo como si fuera sagrado, porque lo es. ¿Sabes qué pasa cuando te conviertes en tu obsesión? Que ya nadie puede competir contigo. Y entonces, por primera vez, los demás te miran con esa mezcla de admiración y miedo, porque se dan cuenta de algo. Ya no tengo poder sobre él. Y ahí es donde el juego cambia. Ya no estás buscando a alguien que te complete. Te estás expandiendo. Ya no preguntas si te quieren. Te observan con deseo y no entienden por qué. Porque tu energía ya no suplicas, impone. Esa es la esencia de la autoidolatría. Recuperar el lugar del Dios interno que habías sacrificado por alguien que ni te veía. Ahora que has recuperado tu trono interno, falta un solo paso. El final. El secreto que garantiza que nunca más volverás a caer en vínculos desde la necesidad. Aprender a dominar antes de vincularte. Un nuevo código para relaciones desde el poder. Prepárate, porque lo que viene es la ley final de las bestias emocionales. Secreto 8. Domina antes de vincularte. ¿Sabes cuál es el error más caro que cometes en tus relaciones? Entrar desde el deseo, desde la ilusión, desde la fantasía de a ver qué pasa. El verdadero dominio emocional empieza antes del primer beso, antes del primer mensaje, incluso antes de que sepas si esa persona está interesada en ti. El poder no se negocia dentro del vínculo, se establece antes de entrar.
Este es el nuevo código. Si no dominas tu posición antes de vincularte, estás firmando un contrato desde la desventaja. Quien entra desde la necesidad, pierde. Quien entra desde la ilusión, se rompe. Tú no puedes entregarte sin haber medido. No puedes ofrecer sin haber observado. El antiguo tú se lanzaba de cabeza por migajas de atención. El nuevo tú evalúa, observa, crea condiciones, y solo se entrega cuando el terreno le pertenece. ¿Cómo se domina antes de vincularse? Primero, controla el ritmo. No respondas de inmediato. No muestres todo de entrada. Dosifica. Hazte misterio. ¿Por qué? Porque el misterio genera atención, y la atención bien dirigida se convierte en influencia. Segundo, invierte menos de lo que recibes, siempre. No porque seas frío, sino porque estás calibrando. Quien da más al principio se vuelve prescindible. Quien da con estrategia se vuelve deseable. Tercero, mide las reacciones del otro. Observa cómo responde a tu independencia, a tu silencio, a tu ocupación. ¿Te busca más o se aleja? ¿Te valora o se ofende? La reacción ante tu poder revela si vale la pena entregarte, porque tú ya no entras a mendigar, tú entras a elegir, y si no hay reciprocidad desde el respeto, te vas sin drama. El que se retira sin explicaciones deja una cicatriz más profunda que el que suplica quedarse. Este es el principio de toda relación desde el poder. No te vinculas para llenar un vacío, te vinculas desde la abundancia, porque ya te tienes a ti, ya te cultivas, ya no estás buscando salvación, estás buscando expansión. Y si el otro no suma, no pasa el filtro, no porque seas cruel, sino porque eres selectivo. Y la selectividad es el lenguaje de los que ya no están dispuestos a rebajarse emocionalmente. Dominar antes de vincularse es garantizar que, pase lo que pase, nunca más volverás a perderte a ti por alguien más. Nunca más volverás a regalar tu trono, porque ahora eres una criatura completa, una bestia emocional que elige desde la claridad, no desde el hambre. Hoy no solo rompiste el apego ansioso, hoy lo desintegraste, lo destruiste desde sus raíces. Entendiste que no era amor, era adicción, no era romanticismo, era dependencia. Aprendiste a dominar tu cuerpo, tu mente, tu narrativa, y ahora sabes moverte en silencio, proyectar sin suplicar, elegir sin necesidad. Te volviste frío, pero consciente, desapegado, pero presente. Te convertiste en esa presencia que no necesita gritar para que se note, porque el verdadero poder emocional no es dejar de sentir, es sentir, y aún así decidir. Decidir qué toleras, a quién dejas entrar, cuándo te alejas. Eso es dominio. Y si quieres ir más allá, profundizar en estas técnicas y convertirlas en tu nueva normalidad, en el link de mi perfil tienes acceso al manual de manipulación emocional. Ahí está todo el sistema extendido. Sígueme en Facebook y en YouTube, porque aquí no estás aprendiendo a amar más. Estás aprendiendo a amar como una bestia.